En este video les voy a hablar del libro Roma Dulce Hogar de Scott Hahn, en el cual descubrió la fe católica principalmente a través del estudio profundo de la Biblia. ¿Cómo lo hizo? Buscando refutar al catolicismo, pero terminó convenciéndose de que la Iglesia Católica es bíblica, verdadera. Aquí te menciono cómo y dónde relata en Roma Dulce Hogar su conversión al catolicismo. Lo principal que hizo Scott Hahn fue investigar sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica, especialmente la Cena del Señor, pues hay muchos textos bíblicos que hablan sobre comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, cosa que los de su religión no hacían o no le daban importancia. En el capítulo 7 de su libro, Scott Hahn habla que logró hacer el gran cambio en su vida asistiendo a misa en secreto. Fue por curiosidad académica, dice, pero al ver la estructura y las oraciones se dio cuenta de que la iglesia realmente le daba importancia y seriedad a este sacramento. En este capítulo narra su primera experiencia en la misa, un capítulo realmente fascinante. Scott Hahn y su esposa cuentan a manera de narración en este libro su proceso de conversión. Pero también es importante saber qué estrategias pastorales podemos tener hoy para la formación de nuestras comunidades cristianas, ya que otras personas protestantes descubren la grandeza de nuestra Iglesia Católica y los católicos se están aislando de la Iglesia. ¿Cuál será la razón? La primera razón es la evangelización. Podemos hablar de la evangelización desde la experiencia personal, que es lo que llamamos el querigma, que el padre Flaviano Matuli, en un libro llamado Historia de la Salvación, dice que es el discurso que pronuncia San Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2:16 al 36. Contiene los elementos esenciales del querigma, es decir, del primer anuncio de la salvación, un anuncio breve y claro de Cristo como Salvador. Esto significa que si yo no sé quién es Cristo para mí, no le voy a dar la seriedad aunque esté en la iglesia verdadera. También es imprescindible fundar la catequesis en la Sagrada Escritura. Así, Scott Hahn muestra que las doctrinas católicas tienen una base bíblica y que nosotros debemos saber aprovecharlas. Esto significa que el cristiano debe estar preparado para dar una respuesta a aquella persona que le pida razón sobre su fe, como nos lo dice la misma Biblia. Aprendemos que podemos sacar provecho de las diferentes enseñanzas a manera de testimonio que los diferentes conversos al catolicismo han hecho. Hay material suficiente para replantear un tema pastoral. Podemos decir que el libro no es solo una narración de conversión personal, sino que tiene implícitos aspectos formativos, pues Scott Hahn escribió el libro para relatar cómo pasó de ser un pastor protestante anticatólico a convencerse a través del estudio bíblico de que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia fundada por Cristo. Este libro no es solo teólogo, también es humano, porque muestra el conflicto que vivió con su esposa Kimberly, quien al principio no aceptó su conversión y cómo eso afectó su relación. En aquellas personas que tienen las mismas dudas que tenía Scott Hahn, exponer estos libros les puede ayudar a regresar a la Iglesia Católica. De ahí que es importante estar preparados para ofrecer al pueblo santo de Dios estos cursos que ayuden a afianzar su fe en la verdad y sobre todo poner en práctica la doctrina correcta y de este modo alcanzar su salvación, que es lo más importante, es nuestra meta, el cielo. Para exponer nuestra fe de manera sencilla, como lo hace el padre Matuli en su libro La respuesta está en las Escrituras, que ya he citado antes, allí en el capítulo 1 aparecen las 4 características de la Iglesia Católica que fundó Cristo, que también aparecen en el credo niceno-constantinopolitano. Estas 4 características son: la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Según Mateo 16:18, Jesucristo fundó una sola iglesia, y también Efesios 5:27. La Iglesia es santa porque el que la fundó es santo, Jesucristo es santo. Católica porque la iglesia es universal. Marcos 16:16 dice que vayamos a predicar a todas las naciones. Y como última característica, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre la fe de los apóstoles, especialmente Pedro, como el primus inter pares, el primero entre iguales. Cristo le dijo a él en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es que en la misma Biblia encontramos varios textos que Jesucristo mismo nos invita a conocer realmente la palabra de Dios para ponerla en práctica y amarla. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y después Pablo
En su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven, pero que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Así que adelante, a estudiar la Biblia con mucho ánimo. Gracias por ver este video, espero te haya gustado.